Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿Se escucha bien? sí, Vamos sí, a se esperar escucha. unos minutitos que se vaya prendiendo un poquito más de gente. Empezamos, dale. Bueno, dale, ¿Te parece? bárbaro. Sí, sí, cómo no. En unos minutos damos inicio, ¿sí? Bueno, ¿les parece que vayamos empezando? ¿Les parece que vayamos empezando? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, sí, por mí Ah, sí. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, Angie, ¿te parece bien? Después, porque en rigor, Sí, desde Fune nos equivocamos en el día. Porque con los festejos de Argentina, la gente por ahí está un poco todavía con la algarabía y la felicidad de este triunfo futbolero, futbolístico, fútbol, lo que quieran, y bueno, está bueno también, ¿no? Así que de todos modos, después queda grabado en nuestro canal de YouTube, después les voy a pasar el link. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir avanzando. Para los que participan por primera vez, muchas gracias por estar. Les cuento, este es un espacio que
se abre el debate, escuchamos, digamos, ni Angie ni yo somos, expertos en el tema, sino más bien aprendices permanentes y nos nutrimos de cada encuentro. Así que bienvenida a sus participaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sobre la base de esto, el tema que elegimos tratar es prevención y lavado de activos. Y este es un tema que quizá requiere alguna reflexión previa. Digo por lo siguiente, a veces es difícil, si miramos a ojos de hoy, sin una pequeña mirada histórica rápida, entender por qué aparece esta cuestión y cuál es el trasfondo en definitiva, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia rápidamente. Cuando en 1945 se conforma Naciones Unidas, ustedes saben que empieza desde el derecho internacional público lo que se denomina y lo que estamos atravesando hoy, el derecho internacional contemporáneo, una nueva estructura de sociedad internacional, ¿de acuerdo? En donde priman principios de cooperación, principio muy importante para esta materia en particular, entre otros que la Carta de Naciones Unidas cita y que ahora no amerita estar explicando. Pero hay un punto, que esa nueva organización de orden jurídico-política o de política internacional, de la comunidad internacional, en rigor, va a ir complementándose a lo largo de los años con el avance de las tecnologías, con la posibilidad de la gente de viajar más al extranjero, los medios de transporte se empiezan a abaratar para diferentes grupos sociales, empieza a haber pero muchos procesos de inmigrantes, forzados o no, pero mucha inmigración en diferentes partes del mundo. En definitiva, empieza digamos, los ciudadanos de los estados empiezan a trasladarse a hacer su propia historia, quizá en otros estados, y esto genera entonces la necesidad de, en el marco de esa cooperación como principio que antes les intenté señalar, tener presente que empieza el peligro, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque está todo bien que se trasladen las personas, pero si se trasladan los capitales, entonces empezamos ahí a tener alguna cuestión. ¿Por qué? Porque el traslado de divisas, esto es, cuando se traslada dinero de un estado a otro, ¿sí? A ningún estado le conviene que se traslade dinero así. En rigor, cada transferencia internacional que se hace es dinero que sale del estado. En consecuencia, queda grabado a lo largo del grabado con B corta, quiero decir, es objeto de gravamen esas transacciones, se le cobran impuestos, intentó siempre encarecerse la cuestión, pero claro, los bancos lo pudieron manejar un tiempo, con el avance en principio, Internet, las redes, hoy en día la inteligencia artificial, es evidente que empezaban a aparecer billeteras virtuales, empezaron a aparecer mecanismos para decir, che, mirá, yo te puedo mandar tanta plata de acá para allá, pim, pum, pam, y es muy fácil abrir una billetera virtual, ¿no? Te agarro el celular, me bajo, qué sé yo, PayPal, me bajo Mercado Pago, me bajo Lemon, me bajo cualquiera de las fintechs que están en este momento al alcance de todos, y esto genera entonces que los capitales estén dando vueltas por el mundo, vamos a decirlo así, y quizá por el mundo digital, ¿dónde está la plata, no? Cuando pienso en esto, cuando estoy charlando esto, pienso en Lemon, por ejemplo, una sociedad que estaba acá en Argentina, después se trasladó a El Salvador y dejó de estar bajo el control del Banco Central de la República Argentina, hasta que el Banco Central le dijo, che, vení para acá, y pareciera ser que ahí está con algunos problemillas que después, si Angie estás al tanto, después me nos contás, pero aparecen ahí como decir, bueno, a ver, vamos a buscar alguna billetera virtual que no esté al amparo o bajo el control del Banco Central, después vamos a ver por qué el Banco Central entra a ser relevante,
Pero lo cierto y concreto es que todo esto genera algunos problemas. ¿Y cuál es es decir, uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema de trasladar o de transferir dinero al extranjero? Bueno, la primera mirada podría ser, che, entendé que para tener dinero tenés que justificarlo y en realidad, esto lo habíamos charlado cuando vimos el curso de monotributo, que también está grabado, eh, paga impuestos. Si vos tenés dinero es porque tenés una actividad lícita, ¿no es cierto? Y vos ganaste 1.000 pesos y vas a pagar impuestos, ganaste 10.000 y vas a pagar impuestos. Pero ¿cómo se entera el Estado de que vos ganaste ese dinero? Y porque vos facturaste en principio, vos sos así como muy santo, muy prolijito y todo el dinero que te ingresa lo tenés facturado. Esto quiero encontrar alguno que lo haga. ¿No es cierto? No es tan sencillo. Entonces, claro, cuando se trata porque acá aparece la cuestión de la cuantía como algo importante a tener en cuenta, ¿no? Si de pronto yo digo, bueno, estoy manejando una billetera virtual con, no sé, qué sé yo, por mes 1.000.000 de pesos, 1.200.000, no paso a ser muy peligroso, digamos, en principio, ¿no? Ahora, si de golpe una persona que no tiene historial crediticio, una persona que, ¿no es cierto?, qué sé yo, no puede decir documentalmente, decir, che, mirá, yo tengo eh, este teléfono porque me lo compré con mis honorarios y junté la plata y me lo pude comprar, porque decir podemos decir un montón de cosas, el tema es poder documentarlo. Entonces ahí empieza todo un escenario en el cual digamos, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello que se intenta proteger? La licitud de los fondos. Esto es, un tema es si pagaste los impuestos o no. Dale, vení, te los calculo, los pagás las multas, listo, acabado el tema. Pero el problema es cuando esos fondos no los podés justificar. El problema es cuando de golpe apareces en 2, 3 sociedades, 4 sociedades, y esas sociedades empiezan a facturar muchísimo dinero y hacen transferencias internacionales. Entonces, la primera pregunta que se hace la autoridad de control es decir, che, ¿este en qué anda? Este está lavando activos. Y lavar activos es ilícito. Entonces, ahí viene la cuestión, ¿entienden? Porque uno se pregunta y dice, bueno, claro, aparecen como dos escenarios. Uno puede lavar activos dentro de su propio estado sin necesidad de trasladarse. Pero lo cierto es que el lavado de activos está hoy configurado como un delito transnacional, como un delito que muchas veces está en rigor financiando, blanqueando dinero que financia el terrorismo internacional, la trata de personas a nivel internacional, Narcotráfico. narcotráfico, claro. Entonces, wow, podés pasar a ser por ahí o un desprolijo con tus papeles a un eventual cómplice de narcotráfico porque estás lavando dinero de que quién sabe de dónde salió. Hoy escuchaba el interrogatorio en un juicio que se le hizo a un sujeto porque la embajada de los Emiratos Árabes le había donado 2 millones de dólares y él con eso se compró, ¿no es cierto?, campos y bueno, fue condenado. Pero lo que les quiero decir es que la embajada, digamos, la embajada en Argentina de los Emiratos Árabes te donó 2 millones de dólares. Entonces una pregunta muy interesante del fiscal fue, escúcheme, ¿esa donación fue con cargo? ¿No es cierto? Porque la donación saben que puede ser con cargo o sin cargo. Y cuando el tipo contestó sin cargo, peor todavía. Porque, no sé, si hubiera dicho, no, con el cargo de, no sé, comprar inmuebles para generar espacios en los que se trabaje la cultura árabe, no sé.
un poquito de imaginación, amigo. Pero bueno, digo, el punto es que un poco esta es la razón que motiva, o en donde nosotros entendemos la importancia de este taller, porque en rigor a veces, y a los abogados nos pasa mucho, ¿no? Decís, che, y soy monotributista y me viene, no sé, una sucesión que me deja un montón de guita, ¿qué hago? Porque cómo, y si la justifico, tengo que pagar un montón de plata en impuestos. Y sí, digamos, esto va a depender del quantum que hablemos, qué es lo que te va a convenir, ¿no es cierto? No sé si van entendiendo para dónde va el mensaje. Eh, pero quizá lo interesante de esto es poder pensar que en algún sentido, ya sea por desprolijos, ya sea por querer participar de hechos ilícitos, eh, estamos todos, en algún sentido, sujetos a este ecosistema de inteligencia financiera, y no solamente en Argentina, porque la realidad es que la comunidad internacional se organizó para hacer un control de esto. ¿Entienden? Entonces tenemos organismos internacionales que dicen, che, estos son los estándares que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y las autoridades de los estados van diciendo, bueno, che, cuidado que acá tal organismo dijo tal cosa, tal otro dijo otra, fijémonos, acomodemos un poquito la caramelera como para que podamos cumplir con los estándares internacionales, porque lo cierto es que si vos no cumplís con los estándares internacionales en el marco del club al cual perteneces, entonces andate del club y perdés toda la credibilidad que necesitas en el ámbito de los vínculos internacionales. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta que alguien quiera hacer? No sean tímidos, tímidas. ¿Avanzamos? Bueno, entonces, esto, digamos, nosotros obviamente nos vamos a ocupar particularmente de la República Argentina, no vamos a estar hablando de otros estados porque no es el objetivo de este encuentro, de este taller. Y acá aparece poco algo, wow, interesante en el sentido de que nos muestra lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Cuando comenzamos, quiero decir, cuando ustedes visualizan esto, en el caso de esta primera presentación, ¿sí? Fíjense que, a ver, básicamente no se atacaba, por decirlo, a ver, era como empezar, vamos a perseguir el delito internacional, vamos a perseguir el crimen internacional, vamos a perseguir el narcotráfico y los narcotraficantes, pero ¿por qué era esto? No solamente por el ejercicio de la soberanía en materia penal que el Estado tiene, sino básicamente porque no había herramientas como hay hoy. Entonces, porque eso también hay que estar claros, no es lo mismo el método de investigación que podíamos tener hace 30 años atrás, que el método de investigación que podemos tener hoy. Está bien, de hecho, cualquiera de nosotros entramos a la central de deudores del Banco Central de la República Argentina y ponemos cualquier quit y nos va a decir de esa persona con qué instituciones bancarias o financieras está operando. No nos va a decir otra cosa, pero esa información es pública. Entonces yo puedo tomar, conozco el nombre de Javier, que está acá, que lo veo por la cámara, y ok, pongo su quit, y ahí sé si él tiene o no tiene billeteras virtuales, sé si tiene o no tiene cajas de ahorro, sé si tiene opera con tal o cual banco. Nada más, no sé otra cosa, no sé si tiene millones, si tiene miles, si tiene cientos, no sé, pero sí sé que opera con tales. Imagínense si cualquiera lo puede saber por una base pública, cuánto más sabe el Estado con las bases que tiene, ¿no es cierto? Digo, entonces, esto es como, a ver, por eso acá en la presentación dice el pasado reactivo y policial. ¿Por qué? Porque venía detrás del delito. ¿De acuerdo? Ojo,
¿Creemos que los estados, y en particular el estado de Argentina, está delante del delito hoy? No. Lo que pasa es que sí, en lo que se puede prevenir es el lavado de esos activos desde esta cuestión. En rigor, los que manejamos derecho, que acá somos todos abogados los que estamos en este momento, así que, bueno, salvo Johnny, pero va a entenderlo bien, hay una realidad que es esta, gente. El derecho, John Locke dijo, law was made to be broken. A ver, el derecho se hace y va a ser corrompido, va a ser quebrantado, ¿no es cierto? Entonces, pero, digamos, esta cuestión por decirlo de alguna manera, de prevención, de lavado de activos, de lo estipulado en la ley 27.739, hoy es mucho más sencillo. ¿No es cierto? Porque las herramientas, el cruzar los datos, mientras antes había que llenar fichas y había que llenar los registros de firmas y las operaciones tardaban, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando compraba con una tarjeta de crédito, te lo pasaban por una máquina que hacía chuc, chuc, así, y quedaba grabado ahí en un papel carbónico, era el cupón, y ese cupón tenía que llegar al banco y del banco a la entidad emisora de la tarjeta, se te imputaba el pago, a veces te ocurría que por milagro la persona que llevaba los cupones los perdía y a vos nunca te cobraban, ¿no es cierto? Hoy el tema es todo automático, todo es electrónico, todo es digital, hoy abrís cuentas a través de bancos, perdón, a través de internet, hoy no tenés que ir al banco a abrir una cuenta, lo puedes hacer por internet. Entonces, estos beneficios, en rigor, tienen la doble cara, digamos, ¿no? Porque me ponen un poco bajo la lupa. Ojo con esto. No nos generemos paranoia, digo tampoco, paranoia digital. No es que, wow, tenemos un gran hermano que nos mira. O sí, no quiero generar paranoia, pero quiero decir que en rigor, claro, tenemos que ser conscientes que cada paso que damos desde el punto de vista económico, financiero, quedan rastros. Esa es la razón por la cual es necesario documentarse de todo aquello que no es, ¿cómo decirlo? Que no podemos registrarlo digitalmente, ¿no es cierto? Porque la realidad es que si tenemos, no sé, un chico de 18 años, 19 años, va y quiere comprar un auto y lo compra al contado y paga X cantidad de dinero y de 20 años, nunca laburó, nunca aportó nada, nunca... ¿De dónde sacó la plata? Bueno, por ahí tiene padres muy generosos, pero si los padres muy generosos no pueden tampoco justificar ese dinero, ¿de qué nos disfrazamos? Entonces, acá aparecen temas o términos que Angie está muy bien, pero muy familiarizada, como sujetos obligados a informar, mecanismos, diferentes alertas que se van largando. Digo, que nos ponen en un lugar de, wow, ¿no es cierto? Cuidado cómo nos manejamos con las finanzas y cómo, en algún sentido, manejamos nuestros gastos, ¿no? Que no pueden dejar de ser coincidentes con nuestros ingresos, porque si no, estamos en un problema. ¿Está bien? Entonces, este presente proactivo y estratégico claramente nos lleva a una nueva realidad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, que es una realidad de mucho cuidado, de prestar mucha atención, que es una realidad que eh, cuando estamos, a veces uno dice, bueno, no quiero pagar impuestos, pero... Y vas a tener que pagar algo de impuestos para poder tener un patrimonio que justifique eventualmente
posibles movimientos que quieras hacer. No podés aparecer de golpe con una mansión de 2 millones de dólares, porque esto va a llamar la atención. ¿De acuerdo? Noten acá, qué interesante, cómo se da acá la cuestión, ¿no? Una persona compra un inmueble, ¿sí? Noten cómo se va generando la matriz de datos. Arca va a intervenir, se va a enterar. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. El Banco Central se va a enterar. Ahora vamos a ver. Y los registros públicos se van a enterar, naturalmente. ¿Sí? Antes había, los escribanos públicos tenían un rol que era interesante porque el escribano público vos le mostrabas la plata y ya estaba. ¿Se entiende? El escribano daba fe que vos habías puesto la plata, efecto cancelatorio, todo genial. Pero el punto es que también los escribanos quedaron envueltos en el marco de todo este sistema, porque los escribanos, cuando vos haces una operación que supera ciertos límites dinerarios, tienen que obligar sí o sí, tienen que informar la operación. Y te tienen que preguntar de dónde sacaste la plata. ¿Entienden? Y ya ahí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque si la justificación no aparece, pues el escribano tiene que informar que ese dinero, esa operación se hizo sin justificar los fondos. Entonces ahí tenemos gente que va y le dice a su contador y le pide que le haga certificaciones contables. Pero resulta ser que el contador no puede mentir porque se juega su matrícula, en ese sentido da fe de que lo que pone en esa declaración jurada es real, y si no tiene asientos contables en los cuales basarse, mal puede hacer una declaración jurada, como es una certificación de ingresos. Claro, es que ahora son sujetos obligados, como, o sea, tienen el deber de informar. Entonces, malversar por decirlo de alguna forma, una declaración, lo pone mal parado a ellos y se juegan la matrícula, realmente. Igual que ahora los escribanos también son sujetos obligados y los abogados que trabajan en ciertos rubros también son sujetos obligados. Claro. ¿Los abogados con qué alcance, Angie? ¿Y en qué rubros? Cuando trabajas conformando sociedades o en la parte inmobiliaria también, igualmente está bastante discutido eso, pero bueno, ya nos alcanzó la norma. Lo que pasa es que, bueno, hay como grises, digamos, en el medio, pero también depende mucho de en qué rubro te manejes. Claro, 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 claro. Imagino yo que, por ejemplo, los abogados que hacen contratos de fideicomiso, de Claro. sesiones de fideicomisos, ahí debe ser un temita, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Esta es una disciplina en la cual las normas están como en permanente evolución, ¿no? En permanente Sí, cambio. sí, de hecho, sí, o sea, yo trabajo en lo que es lavado de activos, prevención de lavado de activos, y las resoluciones de WIF cambian todos los años. Todos los años tenemos resoluciones que modifican resoluciones anteriores, surgen nuevos sujetos obligados, surgen nuevas reglamentaciones. El BCRA y la CNB todo el tiempo están sacando textos ordenados con respecto a esos nuevos sujetos obligados que van surgiendo, entonces es como que todo se complejiza un poco más y obliga y encierra de cierta forma a cada uno de los sujetos obligados. Cuando, por ejemplo, surgió Mercado Pago, funcionaba de cierta forma siendo una billetera, y hoy en día todo eso está mucho más normado, está mucho más limitado en la operatoria y también está mucho más obligado a informar, ¿no? A dar parte a WIF de todo lo que vaya pasando con sus carteras de clientes, con sus bases de transaccionalidad, digamos. Entonces, se complejiza cada vez más, pero bueno.
queda mucho Claro. camino todavía. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Fíjense entonces cómo vamos creando el caminito. Acá, esto es un ejemplo que está en esta slide, habla de la compra de inmuebles. Y fíjense, interviene Arca. ¿Por qué interviene Arca? Por la cuestión impositiva que a su turno informa el escribano también, ¿no es cierto? Claro. Porque esto es así, hay que pagar impuestos. Y por otro lado, el Banco Central, ¿por qué interviene? Porque los fondos para comprar una propiedad teóricamente tendrían que estar en un banco o haber pasado por un banco. A ver, si yo en mis cuentas nunca tuve miles de dólares y de golpe aparezco en una escritura pública haciendo una transferencia, porque no voy a llevar 200.000, 300.000 dólares en una bolsita, en mi maletín, a una escribanía. Solamente un loco hace eso hoy, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que pasar por el banco y el banco dice, ¿qué pasó acá? Este tipo en su vida tuvo una cuenta en dólares y aparece con esta operación. Luces, ¿no? Se prenden todas las alarmas. Ni te cuento si soy funcionario público. Eso por supuesto, ¿no es cierto? Pero ya ahí es otro tema. Se agrega más una carga. Vamos bien. O si soy empleado judicial, o si soy funcionario judicial. Ya, digamos, quienes trabajan para el Estado, en cualquiera de los órganos del Estado o de los poderes del Estado, tienen un mayor grado de responsabilidad. Me enteré hace poco, me llama una persona y me dice, ¿qué tan cierto es? Pero esto pasó el viernes pasado. Me dice, en donde yo trabajo, es un organismo público, no importa porque esas cosas no hay que publicarlas, están todos sacando créditos en Mercado Pago, ¿viste la parte de crédito? Están sacando de a 15 millones, 14 millones, después cierran la cuenta y no la van a pagar. Le digo, son todos los elementos propios de la constitución del delito de estafa. Es mi respuesta. Ni se te ocurra hacer eso. Él llamaba para consultarme, che, está bien, está mal, es verdad, no es verdad, pero sí es una billetera virtual. Entonces le explico, a ver, una billetera virtual es una actividad financiera y como tal, esa sociedad está inscripta en el, digamos, registro de entidades financieras y autorizada para ser una entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ariel, ¿cómo andás? Te escuchamos. Bien. Buenas. Yo recién, no sobre el último tema, sobre los préstamos, no sé si la pregunta entra bien de lleno, pero relacionada con lo que estabas diciendo está. Yo, la consulta que tengo, a la que no he logrado darle una respuesta clara, incluso consultándola con contadores, es qué pasa con aquella persona que el origen de los fondos es blanco, que acá por la, bueno, por la falta de creencia en el sistema bancario, normalmente tiene la práctica habitual de la gente que compra dólares, compra dólar blanco, lo compra por el banco, pero lo va sacando y monotributistas, por ejemplo, lo va sacando y lo atesora en su casa, en una caja de seguridad, en lo que fuere. ¿Cuál es la forma? Me han preguntado a mí y no he sabido responderla de forma segura, de mantener esos fondos que uno tiene, qué sé yo, 50.000 dólares, 100.000 dólares, 40, 30, lo que fuere, que tienen origen blanco, porque lo fue comprando, pero no, no están registrados en ninguna parte, más allá de las extracciones esas, el Estado no sabe si uno los usó o no, porque lo que mucha gente hace es compra, cuando llega a 45, 50, quiere comprar un monoambiente, un inmueble, un auto, lo que fuera, y se encuentra con el problema de cómo justifico los fondos esos. Bien. Bueno, me tengo que remontar a la compra, pero si yo veo, no tengo declaraciones de... A mí se me había ocurrido las declaraciones de bienes personales,
por ejemplo, pero no sé si hay una forma de decir, hace 4 años que vengo adquiriendo dólares y vengo sacando todos los años. Viste que está muy práctica en nuestra Sí, sociedad sí, 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 sacarlos, no dejárselos al banco. La gente sí, dice, bueno, sí. yo compro, los saco y los guardo yo, pero después quiero usarlos. ¿Cómo hago si tengo que pagar algún impuesto? ¿Cómo pago un impuesto sobre ese ahorro que tengo en mi casa? Pero ¿cómo se lo comunico al fisco que yo tengo eso? Yo cuando se lo he consultado a contadores, por ejemplo, me han dicho bienes personales, no hay otra forma. Pero hay mucha gente que uno se lo sugiere y te dicen, no, yo no quiero empezar a declarar bienes personales porque no lo hice nunca. Bueno, no sé si se les ha planteado Mirá, o es una duda muy propia. no, Ariel, el tema es este, fíjate, un poco en la pregunta vos estás dando la respuesta sin advertirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque esa persona, ponele X, compró dólares a través del home banking, o fue al banco, Sí, los de la compró y los plataforma que fuere. sacó, de la plataforma que fuere. Eso está registrado. ¿Qué pasó Mm, ahí? Ese sujeto tiene operaciones y tiene un historial de invertir en dinero. El Estado no te obliga a tenerlo en un banco. Vos podés tenerlo en el banco, podés tenerlo debajo del colchón, podés tenerlo en una caja de seguridad. Esto es una elección de la persona, Y por el mero supuesto. transcurso del tiempo no hace que pierda ese origen lícito que en algún Desde momento ningún, tuvo. desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque el punto es este. A ver, como para distinguir las cosas. Una cuestión es lo impositivo. ¿Qué te quiero Mm, decir? Vamos a ver, si vos ponés ese dinero, porque acá hay como varias cosas que vos tocaste en tu pregunta. Si vos ese dinero lo vas a poner en un inmueble, por ejemplo, ¿sí? Y mm, ese inmueble sale más de $100.000, corregime si estoy mm. bien con la cantidad, Anchi, creo que estoy bien, ¿no? 100.000 es el tope Sí, para personas físicas. Si vos, ese inmueble sale más de $100.000, el valor de escrituración es superior, el escribano te va a preguntar, señor, ¿de dónde, cómo obtuvo usted el dinero? Entonces vos sos una persona o tu cliente, ponele, tiene 40, 50 años, la respuesta va a ser, son ahorros personales de mi vida. Perfecto. El escribano va a informar eso. Después la UIF o el organismo que sea, que ahora vamos a pensar un poquito ahí, se encargará, si amerita, de investigar el caso. Pero ¿qué ocurre? No te va a investigar a vos por esa operación, porque tenés un historial de claro. comprar, de, Mm. a ver, entonces, y no es que, tampoco por eso digo que no nos agarre la paranoia financiera o tributarista de, no, no, mirá, yo ahora me ingresaron 112.425 pesos con 30 centavos y tengo que gasté 98.444 y si yo me quedo en la diferencia, no, tampoco la pavada. A ver, hay márgenes en los cuales uno se va manejando. Entonces, ese sujeto que a vos te preguntó, monotributista por lo que estoy percibiendo, Sí, sí, son monotributistas que siempre tienen origen lícito. claro, Se entonces, descarta cualquier otro, siempre con origen lícito. La preocupación es a ver si en 4, 5, 6 años desde que sacan esos 1.000, 2.000 dólares que compran, hacen 2, 3, 4, lo sacan. 2, 3, 4, 5, lo sacan. ¿Qué pasa con con eso que van, con ese ahorro? Yo creo que no cambia no si cambia, tuvo origen lícito, sigue teniendo origen no lícito, por más cambia, que. no cambia absolutamente nada. La problemática aparece, porque para darte respuesta a otra parte de tu pregunta, después seguimos con esto. Si esa persona es responsable inscripto, el ámbito adecuado para declarar el ahorro en moneda extranjera es la declaración de ganancias. Ah, sí, ¿Entendés? perfecto. Pero ¿qué Sí, ocurre? sí, 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 En sí. el monotributo, vos no haces declaración de ganancias, No, porque es uno de los rubros que se paga en uno de los tributos, ganancias e tal IVA cual. juntos. En No hay virtud forma. de ello, vos no tenés manera de decirle al fisco, che, yo tengo esto y quiero pagar impuestos. No, no hay problema por eso. Total, Lo después único te va, sería
la declaración de bienes personales, que el que no No la hace no porque, la quiere hacer. no, porque la declaración de bienes personales va a empezar a quedar obligado a Tal, hacerla una tal vez cual, que por eso. tenga el bien inmueble que valga más de cierta cantidad de dinero que yo ahora Tal cual. no tengo en mente Para los cuánto que es. la hacen, no representa ningún obstáculo porque dicen, bueno, incluyo eso. Dentro de todos los bienes que declaro, incluyo ese ahorro X. Claro, Ese cuando yo tengo la ahorro que declaración de tengo. ganancias, yo en el Claro, tiempo que fui responsable inscripto tenía que declarar eso. Y podía claro. ser un dinero que lo tenía yo. El Y problema se de, me ha presentado a mí cuando le sugiero por consejo de los contadores es que ingresen al régimen de bienes personales y ahí me dicen, no, 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 no quiero porque después quedo obligado a la declaración de bienes lo que personales pasa y es lo que único que tengo es esto. para ingresar a bienes personales, tenés que tener un bien inmueble que supere un valor. Si no, no sos sujeto obligado. Mm, ¿Me entendés? claro. Entonces, y la declaración de bienes personales, en realidad lo que te permite es tributar los impuestos de la riqueza que se llama, el impuesto de tener esos bienes Mm, a tu nombre. ¿Está bien? Ahora, la persona que tiene, cuando vos tenés mucho efectivo, mucho cash en tu colchón, por decirlo de alguna forma, mm, el máximo reproche puede ser, bueno, pero usted no estuvo tributando por esto. Y la respuesta del abogado nuestra va a ser, no, mi amigo, yo tributé en el momento que compré. tal Y cual. porque eso fue el dinero que a mí me quedaba como ganancia, qué tanta historia. Y ganancia Mm, tributé todos los meses a través del monotributo. Entonces yo no estoy quedando al desamparo de la ley, estoy dentro de la ley. mm. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Vamos sí, sí, bien? perfecto, 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 perfecto. Excelente, excelente. Bueno, Bueno, avanzamos disculpa por entonces. haberlo introducido medio No, así. ¿por qué? Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Muy bien. Gracias, gracias. No, gracias a vos. Bueno, a ver, Angie, te dejo acá a vos, que la tenés mucho más A clara. ver, no estoy viendo mucho, ¿lo puedes como aclarar? Está como Espera. difuminado, no se ve muy Ah, bien. bueno, espérate que la Pero igual, agrando. si no, yo lo tengo por acá, lo busco. Esto tiene que ver con el Proselac y el Poder Judicial, cómo Ok. trabajan ARCA, Banco Central, la Bueno, Comisión esto era un Nacional de poco Valores. Ah, charlábamos antes. de lo que veníamos hablando, que es esta red que se va cruzando, ¿no? El tema de los datos, hoy en día está todo digitalizado, absolutamente todo. Eh, o sea, el BCRA cruza con cualquier tipo de billetera que esté operando acá en Argentina. CNB lo mismo, y la que no está anotada en CNB está en BCRA, y de que no está, y todos son sujetos obligados. O sea, billetera que encuentres en el mercado, billetera que está, que tiene que estar inscrita en WIF, y depende con qué, ejemplo, Lemon, si quiere operar acá, tiene que estar en CNB por el tema de los criptoactivos, y en BCRA también, y en WIF. Entonces ahí es donde se empieza, ¿no?, a cruzar todo el tema de las redes estas que yo les decía. O sea, WIF puede, a través de BCRA, puede hacer requerimientos de información a cada una de las billeteras o de los sujetos obligados que ellos consideren, y pedir datos, ¿no? Lo mismo ARCA. ARCA muchas veces acude a WIF para poder hacer uso de estas redes y poder conseguir y tener la información que necesite. Y volviendo al tema que había sacado Ariel sobre el tema de, de los montos y del blanqueamiento de los orígenes del dinero, yo estaba pensando algo que es muy puntual, y es que tanto SRA, o sea, cualquier sujeto obligado, por ley tiene que tener la información retener la información de toda su cartera de clientes durante 10 años. Tienen que resguardarla. Entonces, si en algún momento puntual, ¿no? Arca dice, bueno, a ver, esta persona que viene a comprar un inmueble por tanta plata, ¿en qué momento bancarizó esa plata? ¿O en qué momento compró dólares?
Solamente tiene que hacer eso, acudir a Banco Central, y Banco Central va a pedir del banco que sea, o del sujeto obligado que sea, la información sobre ese cliente. Entonces así es como va a conseguir la información y decir, bueno, a ver, esta persona estuvo durante tanto tiempo comprando dólares bancarizados, dólares blancos, que los compra por el home banking tranquilamente, y ahí tiene el insumo que necesita para saber si esta persona está atesorando tranquilamente, ahorrando, o si de repente compró un inmueble por $50.000 y nunca tuvo un atesoramiento o una compra durante varios meses, durante mucho tiempo, ¿no? Constante de, no sé, ejemplo, $200 o 300 o 1.000 o 2.000 dólares por mes todos los meses. Entonces de ahí es donde tienen los insumos. Y Claro, así con todo. es muy interesante porque, a ver, en rigor, esta cuestión llega al Poder Judicial por diferentes vías. Digo, a ver, esto hay que entenderlo por ahí con claridad. El Banco Central de la República Argentina, es muy raro que a un individuo, a una persona jurídica, le vaya a hacer una acción judicial o se vaya a presentar ante el tribunal y decir, miren, acá tengo este problema, este señor evadió. Al Banco Central no le interesa. El Banco Central es regulador y es base de datos, es de información. La CNB, ahí ya, si violenta las normas de la CNB, estamos hablando de otra cosa, pero ya desde el punto de vista accionario, desde el punto de vista de las criptos, pero en cuanto a las personas físicas y jurídicas en relación a si blanquean o no blanquean, también es una fuente de información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, seguros. La superintendencia. La superintendencia, no me salía la superintendencia de seguros de la Nación. Esta es interesantísima, porque acá se dan cosas muy, muy piolas. Por ejemplo, mi auto, yo no lo tengo registralmente a mi nombre, por ejemplo. Se lo compré a un amigo y falleció la mujer de él de ese momento, estamos haciendo la sucesión, pasa un tiempo. Pero el seguro lo vengo pagando yo. Digamos, el sistema sabe que el auto es mío en algún sentido, más allá que está todo por instrumentos privados. Pero noten ustedes, yo pago el seguro de ese auto y eso queda registrado. ¿Entienden? Entonces también es una base de información, es una fuente de datos de la cual se nutre el sistema para decir, bueno, esta persona tiene este nivel de ingresos. Porque ahí viene la cuestión, Ariel, por ahí interesante. Che, vos tenés, ¿cuántos dólares tenés? 100.000. Y sos categoría A. No, acá hay un desbalance. Vamos a empezar a cambiar la categoría. Vamos a empezar a... ¿Me seguís lo que te quiero decir? A ver, ahí está la inteligencia del consejo que podemos dar los abogados. Porque si vos querés evitarte un planteo, seamos coherentes con lo que estamos atesorando. Está bien, no paguemos ganancias por el tesorito que tenemos, pero aumentemos un poquitito el monotributo como para poder justificar que tenemos un nivel de ingresos, porque a veces nos pasa, a ver, y sin ánimos de querer evadir, no siempre facturás todo lo que haces. Pero en rigor, o por ejemplo, de golpe decís, bueno, mira, no voy a facturar más. Y sabés que le empezás a decir a los clientes, páguenme en efectivo, no me haga transferencia, tráigame la plata. Todo manejo en efectivo, manejo en efectivo, manejo en efectivo. Va a pasar algo raro, porque va a haber un gap ahí de tiempo en el que no se manejó dinero, cómo viví. Y si después digo, no, yo tenía ahorros. Sí, macho, pero vos viviste con tus ahorros durante un año, ya los consumiste y después el año siguiente, si seguís con esa, ¿de qué viviste? ¿Y de dónde y después te apareces con una propiedad de $200.000? Wow, no, acá hay que ordenar un poco las cosas, porque eso termina no cerrando. ¿Entendés, Ariel, lo que te quiero decir? Es como, viste, como importante eso tenerlo presente. Entonces, acá es muy interesante que ustedes piensen que acá, en estos 4, se forman los pilares para que después aparezca la acción judicial. Y la UIF, ustedes van a ver que en realidad el trabajo de la UIF
es ser el filtro. Yo informo a la UIF y la UIF va a decidir, bueno, este es sospechoso, este no es sospechoso, a este lo pongo en color amarillo, a este lo pongo en color rojo, a este lo pongo en color verde. Cuando me cierra todo lo pongo en verde, cuando hay algo que no me cierra lo pongo en amarillo, lo estoy inventando esto, para que se entienda. Y cuando ya lo puse en rojo, ya empiezo a investigarlo con más detenimiento y eventualmente derivo la cuestión al Poder Judicial. Y ahí ustedes ven cuando en algunas causas que son resonantes, en que la UIF se constituyó como querellante particular, que rara vez pasa, tiene que estar demasiado Ya marcada la no cuestión. puede. ¿Cómo? Igual ahora ya no puede. Ya no Les puede. quitaron esa potestad, ya no puede. Le Ahora quitaron esa solamente potestad. puede accionar por medio del juez judicial. O sea, a Claro, través de ellos. claro, pero eso era interesante. Antes podía, ahora no puede, es verdad. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Seguimos entonces. Muy bien. Noten ustedes, ¿no? Mire, esta es la matriz de inteligencia. Entidades financieras, ¿sí? Lógicamente son las que acá están, entiendo que, sí, acá están los bancos también, ¿eh? Entidades financieras y bancarias, debió haber dicho acá. Ok, noten esto, a ver, acá se centra la mayor cantidad de información, porque por acá pasamos todos. ¿Ustedes se imaginan, alguno de ustedes se imagina hoy, sin una tarjeta de débito, sin una CBU, sin... Es imposible. Es imposible vivir no bancarizado. No podríamos existir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la gran fuente de información. Los agentes de bolsa, la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Uno dice, bueno, está muy de moda ahora que la gente diga, voy a comprar acciones de YPF, voy a comprar acciones de Coca-Cola, voy a comprar acciones de... Ok, vas a pasar por la Comisión Nacional de Valores y vas a quedar registrado y se va a saber que lo compraste y vas a tener que pagar los tributos que haya que pagar y hacer todos los trámites que haya que hacer. Va a quedar el rastro digital. De acuerdo a las aseguradoras, como expliqué antes, los proveedores de criptoactivos, esto es todo un tema, pero todo un tema, porque la legislación todavía es muy débil, digamos. Los contadores públicos, los escribanos públicos. De hecho, el sector que está en el mundo, quien está ahora mucho más avanzado en materia de criptoactivos, es la Unión Europea, que tiene recientes reglamentos bastante fuertes en la materia, y es más, andan con la idea de que los bancos centrales, y en particular el Banco Central de la Unión Europea, pueda respaldar los criptoactivos. Obviamente se oponen todas las fintech de esa naturaleza, porque no les conviene que el banco los controle, porque ya dejarían de tener el control del valor real de la criptomoneda, que ustedes saben que es por demanda y oferta y sin ningún tipo de aval de nadie, ¿no? Entonces, los contadores públicos y los escribanos públicos. Esto se maneja con una tabla, digamos, todos estos son sujetos obligados, ¿de acuerdo? Acá no puede pasar nada, ellos si no informan, incurren en un delito penal, ¿de acuerdo? Y responden con su patrimonio. Cuidado ahí también, son solidariamente responsables Sí. por los Y perjuicios pueden que ser caigan. inhabilitados también Y para pueden ser, operar. y pueden ser inhabilitados. Porque el tema es que cuando te agarran en algo de esto, la, la primera medida preventiva que se toma es el congelamiento de fondos. Te congelan todo, no puedes mover nada, ¿de acuerdo? Hasta que se investigue, generando un problema, por cierto, bastante serio, ¿no? Muy bien. Noten esto. Acá tenemos, yo no sé si esto, ¿está actualizado, Angie? Sí, ¿no? El monto de 50.000 pesos. 50 millones. Perdón, 50 millones, 50.000 Sí. pesos, ojalá. Era como poquito, 50 Era, mil era como pesos. poquito, estábamos Estamos todos, al todos, horno. todos al horno. 50 millones, tal cual. A ver, la verdad es que a mí me estresó un poco el partido de Argentina. Estoy como para, ya, viste,
Sí, la verdad es que todos quedamos Estuvo con las pulsaciones allá arriba. totalmente. Bueno, a ver, el tema es este. Cuando hay más de 50 millones en juego, esto es, en qué lapso temporal, Angie? En un mes, ¿no? Sí, En por lo un general mes, sí. claro. Quien mueve más de 50 millones de pesos por mes, acá, cuidado, porque va a pasar por el filtro de riesgo, ¿sí? La, la tilde de verde, que está todo ok, una operación normal, el cliente justifica. Claro que obviamente esto tiene que ver, ¿no? Con el nivel socioeconómico de cada persona, ¿no? Porque, no sé, alguien que es gerente general de un banco, ejemplo, ¿no? 50 millones de pesos tal vez no es tanta plata para ellos. La verdad es que no sé cuánto ganará, pero bueno, dando un ejemplo burdo, ¿no? Y puede probar, ¿no? El origen y el nivel socioeconómico, porque para pasar este filtro de riesgo, digamos, y para poder analizar a cada cliente y ver las transacciones, se hace todo un análisis eh, de la situación y del costo. O sea, puede pasarte que, no sé, vos vayas y te compres un auto importado con esos 50 millones de pesos porque cobraste una herencia, ¿no? Entonces vos tenés cómo probar esa licitud, ¿no? Y poder probar ese nivel socioeconómico. O mismo ganando, teniendo un muy buen sueldo por mes, siendo un gerente general de un banco, ¿no? Pues el problema es cuando, como decíamos antes, ¿no? Tenés un monotributo categoría A, no facturas, y de repente te vas a comprar una Gran Cherokee que te sale $50.000. Entonces es como, ahí es donde se generan las alertas y donde son las llamadas operaciones inusuales o que después terminan siendo operaciones sospechosas. Claro, que te aparece el famoso ROS, el reporte Exacto, de sí, operación reporte de operación sospechosa, sospechosa, sí. ¿Qué hacen y los sujetos obligados, no? que, tiene, A WIF. que tienen que hacerle los sujetos obligados a WIF. Recuerdo hace poco, ahora 3 meses atrás, ¿te acordás, Sánchez? Tuvimos una persona que acude al estudio y nos dice, mira, eh, me manejo, pero era tan desprolijo el manejo que hacía con los ingresos y bueno, en definitiva, eh, no tenía nada, tenía todo, un patrimonio pasivo tremendo, una propiedad inmueble de un costo no despreciable, y vos decís, claro, este sujeto, y vos te ponías, metías su quit y todo, decías, no tiene historia para poder haber armado ni siquiera tanto patrimonio pasivo, porque el patrimonio pasivo también habla de un movimiento económico, quiero decir, ¿se entiende? Entonces, bueno, finalmente, a Dios gracias, buscó otro horizonte, porque estaba complicada la cosa ahí, pero no, a veces hay clientes que tienen hay personas, ahora estoy hablando muy como abogado, porque somos casi todos abogados, pero hay personas, hay contribuyentes que no entienden que blanquear el dinero y, la consecuencia obligación tributaria es sumamente importante para poder acreditar esto que Angie explica, que es el nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Porque si no, es como que quedás en la nada. Conozco gente que yo no existo, yo no tengo cuentas bancarias, salvo una caja de ahorros en la que cobro, no sé. Y vos, viste, yo lo miro, digo, claro, y pagás el seguro de un auto, pagás esto, pagás lo otro, todo a tu nombre. Piensan que el Estado es tonto, digamos, ¿se entiende? Y da lugar a sospecha. Uno sospecha sin ser Estado, imagínense el Estado que cruza la información. Claro que por las operaciones que hace de tan bajo monto no le interesa a nadie, pero si en algún momento eleva esos montos, va a tener algunos problemas. ¿Eh? Muy bien. Noten ustedes, y esto un poco para echar más luz a la pregunta de Ariel. Eh, Noten el distingo entre una operación inusual
y una operación sospechosa. Son dos cosas diferentes, porque, por ejemplo, en la operación inusual, bueno, se aparta del perfil económico, comportamiento histórico del cliente, pero puede justificarse. Mientras que en la sospechosa hay inconsistencias que no se pueden justificar. Y ahí, más allá de, y esto para complementar el comentario hecho por Angie antes, de la obligación decenal de conservar documentación, los rastros digitales quedan para toda la vida de cada uno. Digamos, el Banco Central tiene una base de datos fuertísima y recién van dando de baja cuando fallecen las personas. Parece que se van, y hasta ahí, se van cruzando con, con el Registro Nacional de las Personas para decir, bueno, este dato no me sirve más. Pero digo, cuidado con eso, porque es muy importante la historia de uno en materia crediticia, ¿sí? A ver, cuando yo hago una operación inusual, cuando viene alguien a consultarme por una operación inusual, tengo que buscar como abogado construir documentalmente la justificación de que ese patrimonio es lícito. Después no importa la parte tributaria, es de segunda importancia, porque se pagan los tributos y se acabó la historia. El punto es la parte delictiva en materia de lavado de activos, que es más complicado. ¿Van entendiendo el planteo? Entonces, claro, ahí es esto que explicaba antes Angie. Cuando aparece una operación sospechosa, el sujeto obligado está obligado a emitir el ROS. Obligado, que es el reporte de operación sospechosa. Si no emite esto a la UIF, ya tenemos un problema. Lo tiene el sujeto obligado. Por eso los escribanos son tan cuidadosos cuando hacen escrituras públicas, por eso el contador tiene más. Antes, cuando no existía todo esto, el contador te decía que ganabas millones de dólares y ya estaba, ganabas millones de dólares. Pero ahora el contador no puede hacer eso, salvo un contador loco, ¿de acuerdo? Y fíjense que las consecuencias, si la operación es inusual, uno justifica, la operación continúa, se archiva el respaldo, chau, ningún problema. Acá no pasó nada, estamos ante un desprolijo que tiene que aprender a ser más prolijo. Pero la operación sospechosa, intervención de la inteligencia financiera estatal, ¿sí? Y eso puede derivar, pues no implica la intervención de la UIF no implica directamente la intervención penal. La intervención de la Fiscalía va a depender, o del Poder Judicial, va a depender de a qué sendero lo lleve el estudio de la UIF del caso. Entonces, y va a depender de muchos factores, lógicamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Avanzo? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿somos muy claros o los estamos durmiendo? Sí, eso es lo que estoy teniendo miedo, porque muy claro nunca soy, pero dormirlos puede ser. Bueno, Angie, te dejo en esta. Bueno, vamos con el embudo de la inteligencia financiera. Bueno, nada, esto es un poquito más de lo que hablábamos de las redes, ¿no? Arranca con millones de operaciones diarias que se dan, que llegan, imagínense que habiendo tantos sujetos obligados, ahí Damián dice que no le anda el micrófono. Ah, Dami, quédate tranqui, Bueno, quédate está bien, tranqui. gracias. Si Bueno, tenés hay uno que no está pregunta, dormido. Si que tenés alguna pregunta, Dami, hacela por escrito y te la respondemos. No te hagas problema. Bueno, como decía, sí, Sí, sería más divertido poder un poco hablar. de interacción, claro. Javier, estoy muy preocupado de que vos no estás interactuando, ¿eh? Estás Estás muteado, perdón. muteado. Perdón, estoy cocinándome en una pizza después del partidito, así que. Ah, ahí está, ¿viste? Sí, pero te estoy escuchando. Es más, tengo una Excelente. duda y después la hago o. Dale, Pero que es conceptual. dale, excelente, excelente, excelente. Ok, bueno, arrancamos con todo esto, con millones de operaciones diarias que le pueden llegar a, que los sujetos obligados emiten. Imagínense que, no sé, un banco
cualquier tipo de banco tiene millones y millones de clientes en su base y cada uno de estos clientes mueven X cantidad de plata. Entonces, todo eso se tiene que agarrar, se tiene que filtrar y se tiene que ver quiénes tienen perfiles socioeconómicos similares, buenos que pueden justificar o no, y de ahí se va decantando y se va enviando, ¿no? Esta información. Puede ser a WIF a través tienen una plataforma que se llama SRO, ¿no? Que es donde donde cada uno de los sujetos obligados realizan los reportes estos de operaciones sospechosas que les contábamos hoy. Y esto va decantando, ¿no? Entonces, se va haciendo, o sea, el regulador por sí va haciendo como la decantación, ¿no? De cada uno de estos clientes y viendo a ver con distintos sujetos obligados, a ver en dónde más puede llegar a tener otras operaciones, sean inusuales, sean sospechosas, ¿sí? Bueno, yo se los conté así como todo muy rápido, obviamente que cada una de las operaciones que se van a reportar tienen un enfoque, ¿no? Que se basan en distintos tipos de riesgo, tienen riesgo bajo, medio, alto, siempre además de la transaccionalidad que tenga cada uno de estos clientes, va a tener otros factores también de riesgo, como puede ser el domicilio, como puede ser la nacionalidad, porque esto también se cruza mucho con lo que puede ser terrorismo, porque no Claro, solamente digamos que es delitos, ¿no? Del tipo narcotráfico, así, sino también puede ser terrorismo. Acá, por ejemplo, en todo lo que es el litoral, sea Rosario, sea la Triple Frontera, son lugares que tienen un nivel de riesgo más alto en lo que son las matrices de riesgo que se elaboran en las entidades, sean financieras o sean bancarias o otros sujetos obligados, y a través de esas cosas, más la transaccionalidad, más otros tipos de factores de riesgo, es que hacen que un cliente pueda tener un perfil más alto de riesgo o más bajo de riesgo. Entonces también va a mover un poco la aguja entre lo que puede llegar a ser una operación inusual, que puede llegar a estar justificado, lo que puede terminar derivando en lo que es un reporte de operación sospechosa. excelente, excelente, claro que sí. Muy bien. Entonces, claro, acá está el punto, ¿no? Que quizá hay que entender que todo esto, cuando lo analizamos desde el punto de vista de la prevención y lavado de activos, tiende a evitar el lavado de activos provenientes de ilícitos internacionales, entre ellos el terrorismo y los que mencionamos al principio. Entonces, acá, por ejemplo, se da mucho, y acá es donde IGJ, Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiendo de la jurisdicción, pone la lupa y son registros públicos que se acude a menudo. Aparece por ahí, no sé, se forma una sociedad con, no sé, un capital inicial de 50 millones de pesos y de 3 personas. Y resulta ser que cuando vos mirás los domicilios de esas personas, uno vive en Villa Luzuriaga, otro vive en Cava y otro vive en el Chaco, pero la sociedad la forman en Cava. Son 3 sujetos que no tienen absolutamente ninguna, digamos, que desde lo socioeconómico están marcados en nivel bajo, porque no tienen historia, o tienen empleos informales. O son chicos de 20 años. O son chicos de También 20 sucede años. mucho. Entonces vos decís, ¿cómo hicieron para juntar 50 palos?
Está bien que tenés que integrar el 25%, estamos hablando de 12 millones y medio de pesos, pero vos estás armando una sociedad por 50 palos y vas a terminar constituyéndola al año. Entonces, en esas sociedades, la IGJ pone la lupa y observa mucho. No digo que no se constituyan, porque la IGJ, mientras vos cumplás con digamos, todos los requisitos que establece en principio el artículo 11 de la Ley de Sociedades y toda la reglamentación de la IGJ vigente, la IGJ te la va a inscribir, pero a vos te va a poner en la mira ya, digamos. Los beneficiarios finales van a estar en la lupa, digamos. Claro. Sobre todo por el porcentaje de que tengan, ¿no? De participación en la sociedad. Digamos, esa sociedad, una sociedad de esa naturaleza, cuidado, y cuidado los que somos acá abogados, de conformarlas, porque después en las investigaciones penales terminan involucrados abogados, contadores y escribanos, porque son un grupo de profesionales que hicieron 20 sociedades, todas con el mismo contador, el mismo escribano, el mismo abogado, y todas de manera irregular. Entonces, claramente es una organización para la varguita, digamos, y por las dudas marche preso y después demuestre que no es así. Entonces ahí tenemos que tener ciertos recaudos y cuidarnos. Esto es un mensaje directo a los colegas abogados, porque la realidad es esa, digamos. Esto es un poco, ahora, los patrones de ocultamiento, un poco lo que charlaba antes Angie, ¿no? Fíjense, no sé, aparecen, no sé, como que yo empiezo a mandar dinero a diferentes CBUs, ¿no es cierto? O no sé, o que de diferentes CBUs me venga un dinero, pero vieron cuando son esas cosas que no son normales. A ver, uno en el trabajo profesional, los clientes de uno le pagan a través de una CBU, nadie paga en efectivo, pero vos emitís una factura y si no la emitís queda el registro bancario y tu contadora te llama y te dice, bueno, vos tanto este mes juntaste tanta plata, ingresos brutos de provincia tal, pum, 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 y te hacen las declaraciones juradas y bueno, todo blanco, digamos. Por eso no es que tiene que existir una correlación directa entre facturación y cuando sos monotributista, ¿no? De lo que te tenés que cuidar es de no pasarte de lo que podés facturar por cada categoría, por supuesto, ¿no es cierto? Y de hacer las facturaciones pertinentes cuando vos sos responsable ante los ingresos brutos, como en el caso de los abogados en la provincia de Buenos Aires, no es así en Capital, que estamos exentos, pero los que litigamos en ambas pagamos convenio multilateral. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero decir, prestar atención a esas cosas, porque eso, cuando tenemos este tipo de cosas, ¿no? Como dice ahí, dividir una gran suma en múltiples transacciones menores para evadir controles sistemáticos y umbrales informativos. Y en algún momento se va a terminar cruzando todo eso, porque si vos le mandaste eso a doña María, que con todo el respeto que me merece, nunca trabajó en su vida y hoy tiene 50 años y vive sola, no está casada, no tiene hijos y no tiene cuenta bancaria más que para mandarte o recibir plata tuya. ¿Qué está pasando? Y se repiten las Marías, digamos, y todos te mandan a vos, o vos mandaste a ellas, digo, ¿qué está pasando acá? Cuidado, es un patrón de ocultamiento. Bueno, la desproporción patrimonial ya la analizamos antes. Esto también Perdón, te voy a Sí. agregar algo más con Dale. respecto a los beneficiarios finales, que es bastante importante. Arca hace creo que el año pasado o el anteaño, sacó el registro de beneficiarios finales, ¿no? Que es donde queda centralizada la información sobre las personas humanas que son controladoras o son dueñas finales, ¿no? Con una participación de al menos del 10%. De participaciones en empresas o de personas jurídicas o fideicomisos también pueden ser, o sea, otras estructuras, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta, que también es para contribuir a esto de la prevención del lavado, ¿no? Que muchas veces con estas empresas fantasmas que se arman y con chicos de 18 años que no tienen ningún historial socioeconómico,
es lo que creo que es lo que buscan, ¿no? Controlar o prevenir, ¿no? Porque muchas de los grandes delitos que se pueden ver o que se vieron en su momento, ¿no? Sobre lavado de activos, muchas de las empresas que estaban atrás de todo eso eran empresas que tenían a chicos o personas muy mayores en situaciones de pobreza que figuraban en los papeles como con una participación, ¿no? Y nunca llegaron a tocar nada, quedaban pegados, ¿no? Por el simple hecho de haber prestado una firma. Son los famosos monchos. Exacto, Claro, no quería decir así, pero sí. son los famosos monchos. Se le dice así en la jerga a aquellos que ponen el nombre y que por ahí reciben para una coca y un sándwich y ya está. Y después cuando vienen los problemas, tienen que ir a tramitar por todos los tribunales, transitar los Claro, son los que tribunales. después quedan pegados ante un delito penal con penas que van de los 3 años en adelante en lavado de activos. Entonces no es nada sencillo el panorama ahí. Entonces, fíjense, ¿no? Esto es importante, el ciclo de vida de un ROS. La anomalía, el filtro, que es el sujeto obligado, la inteligencia, el propio ROS, ¿no? Se cruzan estos reportes con las bases de ARCA, BCR, y la consecuencia es la ley. ¿Sí? La PROCELAC es la que inicia la investigación penal y el congelamiento preventivo de activos. Si vos caes bajo la PROCELAC, estamos fritos, porque te van a congelar los activos y no vas a poder tocar un centavo. Es complicado el tema ahí. Entonces miren esto, ¿no? Esto es muy importante porque este funcionamiento que analizamos con Angie desde Argentina, en rigor obedece a los estándares de estos grupos, estas organizaciones internacionales, y lo cual hace que en la mayoría de los estados tenga estos estándares. No es una cuestión exclusivamente de Argentina, ¿se entiende? Porque es esto un poco volviendo al inicio de este taller, cuando yo trataba de explicarles esto del principio de cooperación, que es uno de los principios de Naciones Unidas. La cooperación es también en materia de investigación criminal y de prevención y lavado de activos. Hay normas internacionales en materia de prevención y lavado de activos que obligan a los estados a adoptar estas medidas. ¿De acuerdo? Entonces, como para ir concluyendo y dejar espacio a las preguntas, acá se intenta, el fin de toda esta normativa, que tratamos de analizarlo más desde un lugar práctico para no andar con artículos y demás, es esto, asfixiar el capital ilícito. Digamos que efectivamente, si existe algún problema de flojedad de papeles, sea por una cuestión de desprolijidad del contribuyente, llámese así, a lo sumo algún deseo de no tributar, bueno, que tendrá que tributar porque te pescaron, pero no actos ilícitos de esta envergadura que están detrás del lavado de activos. ¿Entienden esto? Bien, bueno. Espacio para sus intervenciones, preguntas, dudas. Damián, que no tiene micrófono, dijo que estaría bueno hacer una juntada personal. Vos sabés, Damián, que el tema de lo presencial es que a veces cuesta un poco que la gente se traslade. A mí me gusta mucho lo presencial y lo prefiero, pero si se arma un grupo y efectivamente hay interés y con gusto, a ver, de hecho el curso de monotributo vamos a ir a dictarlo a otro lugar en forma presencial prontamente, el que dimos antes, pero es un poco complejo en ese sentido, pero digamos, acá estamos para cualquier duda. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultar lo siguiente, de cómo hacerlo de manera correcta algo. Yo en lo profesional me quiero dedicar a lo que es el fundraising, pero de pequeños montos. Por ejemplo,
suponiendo una fundación, una asociación ya constituida, quiere recaudar pequeños montos, supongamos un caso práctico, un ejemplo. Necesita pagar el viaje para una operación en el exterior. Caso típico de requerimiento. ¿Cómo hacer eso de manera correcta? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan a tener en cuenta en el previo, ¿sí? Para hacer las cosas de manera correcta? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Mirá, ahí, Javi, gracias por la pregunta, pues está interesantísima. Lo primero es que ese tipo de actividades a nivel individual no es aconsejable. Ese tipo de actividades tiene que hacerse siempre a través de una asociación civil, de una fundación, ¿de acuerdo? O cumpliendo con las normas de compliance, con el due diligence, a través de una empresa comercial sin ningún problema. Pero vamos a hablar de una asociación civil o una fundación. Primero, hay que ser muy cautos en cuanto a que esa actividad filantrópica que se va a hacer, esa actividad benéfica que se va a hacer, esté dentro del objeto de la fundación o asociación civil. Primera cuestión. Si está dentro del objeto, no vas a tener ningún problema, porque la vida de una asociación civil queda ajustada a derecho cuando se redactan bien las actas. La cuestión es en la redacción de las actas y que esa redacción de actas tenga los respaldos por parte del tesorero, de los registros contables, del ingreso del dinero, de las diferentes fuentes, que no va a pagar tributos porque está exento, y del destino con los comprobantes pertinentes y con el acta que respalde esos comprobantes, mira cómo vuelve el círculo, y que se dio por cumplida tal acción filantrópica que se planteó en acta número tal, de fecha tal. Entonces, ahí te cierra perfecto, nadie te puede cuestionar. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo una actividad que está dentro de tu objeto y lo estás haciendo con arreglo a lo que la ley marca. Esto es, una persona jurídica, y esto es aplicable para todas las personas jurídicas, el libro de actas es básico. Cuando vos tenés las actas bien redactadas y adecuadamente relacionadas con registros contables, es irrefutable. Nadie te va a decir nada. Porque el punto es que en ese tipo de actividades muchas veces se crean con el objeto de tapar actividades ilícitas o de lavar dinero. Entonces, si yo tengo, no sé, hay que juntar dinero para operar a fulanito que acudió, excelente. De hecho, no me acuerdo el nombre de este muchacho. Maratea. Maratea. Maratea tuvo un montón de problemas. Con Arca, tuvo un montón de problemas, incluso judiciales que le hicieron, porque él se largó desde la buena voluntad, entiendo yo, porque nunca nunca vi sus registros, no sé si cumplía con las metas lo desconozco, en el sentido de si la cuantía total de lo recaudado iba o no iba al fin que se proponía o le proponía a la gente. Entonces, cuando eso está claro, no hay ningún problema. ¿Entendés? Pero ese es el mecanismo. Asentar todo en las actas de la asociación, respaldarlo contablemente, y esa acta, cuando viene el respaldo contable, la firma el secretario y el tesorero de la asociación. Y ese documento te lo guardás porque es lo que te va a vos a ver, porque si no sos responsable vos con tu patrimonio. Entonces, hay que tener, el foco estaría en las actas, objeto social, actas, y en el registro contable de las transferencias, o sea, porque después tiene que estar el externo. Y respecto a la salida, digamos, del dinero. Claro. Sí. Ahora, respecto a eso, justamente para que no suene a lavado de activos, ¿sí? ¿Qué manera, cuál sería el nivel de rigurosidad por parte de una asociación o una fundación de que esa persona o ese proyecto, ¿sí? Sí es de bien común y no es otra cosa? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta para poder, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, sí, la entiendo. ¿Cómo separar lo que realmente es de bien común, ¿sí?
que es la actividad básica del Código Civil y Comercial, y que no sea justamente, que no se interprete por parte de, bueno, de los organismos de control, que es un lavado de activos. Tal cual, bien. A ver, viene una persona con un tema de salud. Yo soy la asociación civil. A mí me tenés que demostrar el problema de salud, la historia clínica, el informe médico de la operación que tenés que, o del medicamento que tenés que tomar, la intervención que te tenés que hacer. Tengo que tener un asistente social que me diga que efectivamente en su casa hacer un informe ambiental, porque si yo estoy hablando de juntar, qué sé yo, $100.000, que es un montón de plata, y yo estoy dispuesto a hacerlo, y tengo los medios como fundación para hacerlo, pero yo no te voy a dar $100.000 si no te hago toda esa investigación previa. Y no te lo voy a dar a vos. Te voy a decir, bueno, mirá, el pasaje de avión, te tenés que viajar a Estados Unidos a hacerlo, dale. Salió tanto sacarte el pasaporte y me quedo con el comprobante. Salió tanto comprarte el ticket aéreo. Salió tanto el acompañante. Salió tanto, todo, pero yo una vez que verifiqué que eso es así, que existe, el punto mío es documentarme, ¿de acuerdo? Sí, Cuando me puedo documentar, está todo perfecto. El tema es realmente documentarme adecuadamente para que no haya ningún tipo de engaño hacia mí. Ahora, si después fui engañado en mi buena fe, ya allí, claro, el tema es, supongamos, ¿no? Típica, club social para cuidar un club social. Un club de barrio para trata de juntar guita, ¿no? No hay médicos y se trata de pagar una operación. ¿Se entiende, no? O sea, hay sí, una distancia ahí, o sea, o no, o el certificado médico no necesariamente saben si es o no es legal, ¿sí? O es legítimo, mejor dicho. ¿Cuál es hasta dónde llega la responsabilidad de esta organización como para decir no me puedo meter o no me debería haber metido ante los ojos del EGJ, ponele? es de medios, no de resultados. Ah, ok. Con esto te quiero decir, yo adopté todos los medios que estaban a mi alcance. Yo, por ejemplo, si viene una persona a pedirme desde la fundación, a pedirme ayuda para una operación, como vos estás señalando, mínimamente le digo, ok, vamos a ver, ¿en qué hospital público te atendés? Ah, no, yo me atiendo por OSDE. No, pará. Eh, Claro. ya parece una inconsistencia. Entonces, digamos, no voy a destinar con todo el dolor de la vida, pero no, yo necesito, nuevamente, vos me dirás, bueno, pero quizá esa persona entró en desgracia y cuando esté en desgracia va a ir a un hospital público y va a tener una historia clínica de un hospital público a la cual se puede acudir y es un instrumento público. No me va a servir un simple certificado de cualquier médico. ¿Entendés? Porque el caso se da de esa manera específicamente. Entonces, yo en ese sentido sería, nuevamente, es casuístico esto, habría que ver en cada caso que se presente, pero lo esencial es, desde mi mirada, entender que es una cuestión de medios y no de resultados. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si vos como fundación, como asociación, vas a aceptar un trabajo de esa naturaleza, tener la aprobación de la comisión directiva, que esté en actas, que esté el procedimiento, que estén todos los medios utilizados. Ahí, por ejemplo, si la asociación tiene fondos, yo justificaría contratar a un asistente social para que vaya a hacer un informe socioambiental. Por ejemplo, ¿me entendés? Claro, todo dependerá de la dimensión de los montos. También, Claro, o sea, tiene que ir como en relación, ¿no? totalmente. No es lo mismo, nos equivocamos, pero era una transferencia de 10.000 pesos, 20.000 pesos, no es lavado, es un error, pero ahora es $100.000, porque pasa, esos montos a veces se manejan, y ahí ya empezás no, simplemente le transferimos, lo pidió, presentó un certificado médico y se le transfirió. Por más que esté en las actas, eso ya es más que raro, o si empieza a ser repetible, ¿sí? Por parte de la asociación, ya empezaría a ser a ser sospechoso
de todo lo que estaban comentando recién sobre el lavado de activos, ¿no? Totalmente, Ok. totalmente. Claro, por eso es que las fundaciones, las asociaciones las miran con 100 lupas, te ponen trabas, ¿me entendés? No es fácil. ¿Por qué? Por eso casualmente. Y tienen un control, o deberían tener un control estadual más riguroso. Ok. Y eso va a depender siempre de los movimientos bancarios que tenga la asociación. Si es una asociación que de golpe se formó ayer y le empiezan a aparecer donaciones por millones de pesos, che, ¿qué hacen estos buenos muchachos? Que todo el mundo les da plata. Y una consulta sobre lo que dijiste recién de algunos controles deberían ser más rigurosos, en tu opinión, ¿no? ¿Cuáles serían esos controles más rigurosos? O sea, en las posibilidades que se pueden llegar a implementar, llegado el caso. Cuando vos, por ejemplo, como asociación, te metes en programas gubernamentales, ya sea de orden municipal, de orden provincial, o de orden nacional, ahí debería haber un control por parte del gobierno bien riguroso en que los fondos públicos derivados para esas acciones efectivamente se acredite su adecuado uso, que a veces no ocurre, ¿me entendés? Pero bueno, ahora, por ejemplo, cuando vos participás como ONG en procesos similares, pero de orden internacional, a veces que tenés gobiernos extranjeros que abren convocatorias y que becan ciertos proyectos filantrópicos. Por ejemplo, Suiza es un estado que lo hace anualmente y elige, a veces es en Argentina, a veces es en Perú, a veces en Bolivia. Entonces las ONGs se presentan y dicen, bueno, yo tengo para este año el proyecto de darle de comer a tantos niños en un comedor y aparte enseñarles, y bueno, y para cuál necesita tan plata, pa. Bueno, me vienen a controlar que lo esté haciendo. Desde la embajada, no es que te dan la guita y ya está, señor, le creemos porque usted tiene cara de bueno, no. Controlan que se haga. Y está bien, y te van largando los fondos a medida que vas dando los avances de informes, si no, nunca te van a largar la guita toda junta, porque no te conocen, y aunque te conocieran, es la forma que tienen de controlar. ¿Entendés? Bien. Sí, o sea, me imaginaba, pero tal vez te ibas a referir a algún tipo de entrecruzamiento más riguroso. Claro, sí, te entiendo. No, Nada, el cruzamiento de datos se va a dar con el rigor que se tiene que dar para cualquier persona jurídica, es lo mismo. ok. El punto es que las ONGs, al no tener fines económicos, fines lucrativos, al momento en que empieza a ingresar un montón de dinero, a modo de ejemplo, y ve que salen para las CBUs de los asociados, O ex miembro de la comisión directiva. o ex miembros de la comisión directiva, Sí. y estamos en un problema ahí, estamos en un problema. Okay. Digamos que en algún momento va a saltar. Bueno, ese podría ser un nuevo control, ¿no? Que quede como un registro más automático al ex miembro de la comisión directiva, porque es típica, la forman y después se dan cuenta que eran los fondos, ponen a otra, ¿cómo era que lo habían puesto en monigote? No, lo que ustedes habían dicho, los caronchos, no, ¿cómo era? Los monchos. Los monchos, unos monchos, y después se lo empiezan a sacar porque les fue bien. Olvídate. Y entonces, en todo caso, eso se debería hacer más rápido. Olvídate. Tal vez eso podría ser un control y descomprimir otros tipos de movimientos que son más regulares. Totalmente. Nada, bueno, me ayudaron un montón, chicos, me despejaron un montón del panorama de dudas. Bueno, genial. Yo les Gracias. cuento de todos modos que, no, gracias a vos, que va a quedar grabado en el canal de YouTube de Fune. Después les voy a mandar a todos el link. Les agradezco a todos y mañana les va a estar llegando el certificado. ¿Sí? Muchas gracias. Chao, chao, gracias.